tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas noches, amigos de las benditas redes sociales, y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 14 de agosto del 2023. Como ustedes saben, el ministro Luis María Aguilar frenó la repartición de libros en Chihuahua. Esto a solicitud de la gobernadora de esta misma entidad, Maru Campos. Ante esta situación, el presidente de la República señaló lo siguiente en su conferencia matutina. La gobernadora de Chihuahua presentó controversia para que no se distribuyan los libros de texto. Esa postura es conservadora, irresponsable y politiquera, y ha sido apoyada por el ministro Luis María Aguilar. El presidente López Obrador afirmó que se respetaría la decisión de este órgano judicial. Pero ante esta situación, resulta que en la Cámara de Diputados pues le van a poner freno a estas decisiones que está tomando actualmente los ministros de la Suprema Corte de Justicia. De nueva cuenta, el diputado Alejandro Robles presenta una iniciativa para que esto no pueda ser juzgado por parte del Poder Judicial. Que la Corte haya dado la suspensión, aunque sea provisional, nos parece una situación muy delicada y no va a ser, no nos vamos a quedar de brazos cruzados en la Cámara de Diputados, en el Congreso. Hemos presentado ya un par de iniciativas en las cuales se reconoce al libro de texto como un bien nacional, no sujeto a procedimiento legal alguno para ser atacado, donde se reconoce el proceso democrático de su formulación y cuya realización es una función del Estado que no va a ser susceptible de licitación o adjudicación, porque en el fondo una de las cosas que está ocurriendo es precisamente que se le acabó esta derrama económica, estos negocios a las casas editoriales. Entonces vamos a reivindicar el libro de texto como un bien público y cuya elaboración es una función del Estado enteramente y que no va a ser susceptible de recurso legal alguno. Esto es, si la Corte llegara a prestarse a esta vendetta o esta actitud donde ellos se proponen afectar al presidente de la República, nosotros vamos a promover la aprobación de esta legislación para que queden sin efectos las resoluciones, aunque sean de la Suprema Corte de Justicia, porque sería susceptible de retroactividad de esta legislación, ya que sería en beneficio de las niñas, de los niños y adolescentes. Los estudiantes no pueden quedarse sin el libro de texto. El libro de texto se reivindica en esta legislación como el instrumento del pueblo de México para hacer justiciable el derecho de acceso a la justicia. Entonces, se quedará a un palmo de narices si se llega la Corte a atrever a ordenar la no distribución de estos libros de texto. Sería un golpe muy fuerte a la educación y sobre todo a las niñas, niños y adolescentes que tienen en la educación pública su única posibilidad de acceder al conocimiento. Entonces vamos nosotros a, no están solas las familias que realmente sí quieren que sus hijos tengan acceso a la educación. Estos grupos que están ostentándose como padres de familia son una minoría recalcitrante que no expresa la voluntad mayoritaria de madres, padres, tutores y del magisterio en general. Entonces, no por los intereses y los fanatismos de minorías vamos a permitir que se prive
de la educación a los niños, niñas y adolescentes, y además estamos introduciendo reformas a la ley de responsabilidades de los servidores públicos, por lo tanto, aquellos servidores públicos, incluyendo funcionarios, legisladores e incluso jueces, magistrados que se opongan a la distribución de los libros, serán sujetos a juicio político, de acuerdo con esta legislación. Entonces, es un planteamiento preventivo ante la inminencia de un golpe más de parte de la Corte de Justicia, que se propone pegarle al gobierno de López Obrador, pero a quien está afectando y a quien se está llevando entre los pies, entre las patas, como se suele decir, es a la educación de las niñas, niños y adolescentes. Los estudiantes de México y sus padres y madres y tutores van a tener amparo legal para que esto no suceda, para que sus hijos no se queden sin los libros, y además el libro de texto se ordena, se ha preservado, cuidado por estudiantes, por padres, madres, tutores y maestros, para que este libro no sufra ningún tipo de daño, ataque, y pues es el planteamiento que se está trayendo ante la posibilidad de que la Corte actúe una vez más en concordancia con las fuerzas conservadoras. Sabemos que hay gente interesada, actores como Claudio X González, que siempre ha estado metido en el asunto de la educación, o el propio Ricardo Salinas Pliego, que son los oligarcas interesados en que la educación sirva para mantener la preservación del estado actual de las circunstancias. Pero los niños, las niñas y adolescentes tienen derecho a educarse y a luchar por un mejor porvenir a partir de su acceso al conocimiento. Entonces, son dos leyes: la ley del libro de texto gratuito, que estamos convencidos que va a tener el respaldo de nuestras fuerzas dentro del obradorismo, y con la mayoría que tenemos en Cámara de Diputados y en el Senado nos es suficiente para aprobar esta legislación. Lo mismo la ley de responsabilidades tanto administrativas como la general de servidores públicos estarían previendo estas sanciones para que los jueces, magistrados o ministros que atendieran algún tipo de suspensión al libro de texto tendrían una sanción que afrontar, la cual sería la destitución de su cargo. Ese es el planteamiento. No sé si tengan alguna pregunta sobre este tema. Pues ahí están las declaraciones del diputado Alejandro Robles. Una ley para impedir que la corrupta Suprema Corte de Justicia de la Nación le eche mano a los libros de texto y con eso, obviamente, retrasar el aprovechamiento que podrían tener los alumnos en esta entidad. Pero hay que tener muy en cuenta que esta primera resolución efectivamente sería en el estado de Chihuahua, pero en una de esas hasta la Suprema Corte, pues ya saben ustedes, les encanta generalizar sus sentencias, y de esta forma lo podría incluso hasta aplicar a nivel nacional, lo cual significaría pues un tremendo problema, sobre todo para el gobierno federal. Imagínense cuánto dinero ya tienen invertido en esos libros que están listos para entregar. O sea, de hecho ya se están distribuyendo. Entonces, lo que plantea el diputado Alejandro Robles, la verdad, es muy interesante, y falta ver que inicie el periodo de sesiones para que, evidentemente, la Cámara de Diputados lo plantee en la primera sesión que tenga después de este periodo de inacción por parte del Poder Legislativo. Y a todo esto también hay que señalar que me parece muy sospechoso, sobre todo, que el ministro frene la repartición de estos libros de texto. Y me pregunto, ¿acaso no está lesionando con eso los derechos que tienen los niños para recibir educación? Son derechos humanos.
¿por qué en esta ocasión el ministro sí permite que en esa entidad no se entreguen los libros de texto? Es bastante sospechoso desde mi punto de vista, sobre todo porque cuando frenaron la reforma electoral del presidente de la República, hicieron alusión a que se aceptaba porque podría violar los derechos de las personas en el momento de emitir su voto o para el proceso electoral. Y ahora con esta entrada que le da la Suprema Corte a la denuncia presentada por la gobernadora de Chihuahua, entonces ahí no les preocupa el derecho que tienen los niños para recibir esa educación gratuita. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado y si les gustó, por favor denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Que pasen una excelente noche. Saludos. Bye bye.